Los científicos acaban de encontrar criaturas en las profundidades que desafían todo lo que sabemos sobre la evolución, y algunas de ellas ni siquiera deberían existir según nuestras teorías actuales. Prepárate, porque lo que vas a ver en los próximos 20 minutos cambiará por completo tu visión sobre lo que realmente habita en nuestros océanos. Soy tu guía en este viaje hacia lo desconocido, y hoy vamos a sumergirnos literalmente en los descubrimientos más inquietantes e inexplicables que han surgido de las profundidades del océano en los últimos años. Estamos hablando de criaturas que han sido fotografiadas, filmadas, incluso capturadas, pero que la ciencia aún no puede explicar del todo. ¿Cómo sobreviven? ¿Por qué evolucionaron de esa manera? Y lo más importante, ¿qué más hay ahí abajo que no hayamos descubierto todavía? A lo largo de este vídeo, serás testigo de 10 monstruos marinos recién descubiertos que desafían la lógica, la biología e incluso el sentido común. Cada uno más extraño que el anterior. Cada uno plantea más preguntas que respuestas. Y todo completamente real. Y la pista de fondo que estás escuchando proviene directamente de la biblioteca de audio de YouTube, porque incluso la atmósfera debe estar a la altura de estas revelaciones. Así que respira hondo, porque estamos a punto de descender donde la luz del sol nunca llega. Número 10. Comenzamos nuestra cuenta regresiva con una criatura que parece salida directamente de una pesadilla psicodélica. En 2023, una expedición en las profundidades del Pacífico capturó imágenes de una medusa gigante completamente transparente, de más de 2 metros de diámetro, que literalmente brilla en patrones que cambian a medida que se mueve. Hasta ahora se podría pensar, las medusas bioluminiscentes y geniales no son nada nuevo. Pero aquí está el problema que ha puesto los pelos de punta a los científicos. Los patrones de luz de esta criatura responden a los sonidos. Así es, sonido. En el fondo del océano, a más de 4.000 metros de profundidad, piénselo, las medusas no tienen cerebro, no tienen oídos, no tienen ningún órgano sensorial conocido que pueda detectar las vibraciones del sonido de esa manera. Pero cuando los investigadores emitieron diferentes frecuencias de sonido, la criatura reaccionó con patrones de luz específicos para cada tono. Las bajas frecuencias generaron lentos pulsos de luz azul. Las altas frecuencias crearon rápidos estallidos de luz verde. Y nadie, absolutamente nadie, puede explicar el mecanismo biológico detrás de esto. La teoría más aceptada es que está utilizando algún tipo de órgano sensorial que aún no ha sido identificado, algo que evolucionó a profundidades donde la presión y las condiciones son tan extremas que las reglas normales de la biología simplemente no se aplican. Pero eso es solo teoría. La verdad, nadie lo sabe. Y lo que es aún más inquietante es pensar cuántas otras criaturas ahí abajo podrían tener habilidades que ni siquiera podemos imaginar. Pero si crees que una medusa musical es rara, espera hasta el número 9. Número 9. En aguas profundas frente a la costa de Noruega, los arrastreros sacaron a la superficie lo que inicialmente pensaron que era una piedra cubierta de limo. Pero cuando los biólogos marinos observaron más de cerca, descubrieron que, en realidad, se trataba de un tipo de esponja marina gigante que nadie había visto antes. Y aquí comienza el misterio que te pondrá la piel de gallina. Esta esponja, que fue catalogada oficialmente en 2024, mide aproximadamente 1,5 metros de altura, es completamente negra y presenta cavidades en su cuerpo que parecen haber sido excavadas desde el interior. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada de esta criatura, encontraron estructuras internas que se asemejan a un sistema circulatorio primitivo. Las esponjas no tienen sistema circulatorio. Son los animales más simples del planeta. Filtran el agua y punto. Pero este no. Este tiene canales internos organizados de forma tan compleja que algunos investigadores han sugerido que quizás estemos ante una forma de vida que representa un vínculo evolutivo completamente perdido, una transición entre esponjas simples y animales más complejos que pensábamos que nunca volveríamos a encontrar porque se extinguieron hace millones de años. Otros científicos no están de acuerdo y piensan que se trata de una evolución convergente, un caso en el que la naturaleza reinventa la rueda en condiciones extremas.
El debate continúa. Las muestras están siendo estudiadas. Pero por ahora, esta esponja negra de aguas profundas sigue siendo un enigma biológico que desafía nuestra comprensión de la evolución marina. Y hablando de evolución que desafía la comprensión, pasemos al número 8. Número 8. Imagínate un pulpo. Ahora imagina que este pulpo tiene 14 tentáculos en lugar de 8. Es de un blanco completamente traslúcido y cuando se ve amenazado, no suelta tinta como los pulpos normales, sino una nube de células bioluminiscentes que explotan de luz al entrar en contacto con el agua de mar. ¿Suena a ciencia ficción? Eso es exactamente lo que un equipo de buzos de aguas profundas encontró en la fosa de las Marianas en 2022. Este cefalópodo, que aún ni siquiera tiene nombre científico oficial, está dejando perplejos a los expertos. Primero, porque la anatomía básica de los pulpos, calamares y sepias está increíblemente conservada evolutivamente. Siempre tienen 8 tentáculos, o 10 en el caso del calamar. Encontrar uno con 14 es como encontrar un perro con 6 patas. Simplemente no debería suceder sin que exista alguna mutación genética grave que haría inviable a la criatura. Pero este pulpo no solo es viable, sino que parece estar perfectamente adaptado a su entorno. Los tentáculos adicionales no son solo apéndices que cuelgan allí, son completamente funcionales, están coordinados y parecen darle a la criatura una ventaja para atrapar presas. ¿Qué pasa con el mecanismo de defensa bioluminiscente? Completamente único. Ningún otro cefalópodo conocido hace esto. La pintura normal funciona creando una cortina de humo, pero células que brillan. En teoría, esto debería hacer que la criatura sea más visible para los depredadores, no protegerla. La hipótesis actual es que una luz repentina e intensa ciega o confunde temporalmente a los depredadores de las profundidades marinas que están adaptados a la oscuridad total. Es como arrojar una granada a unos ojos que nunca han visto el sol. ¿Ingenioso? Sí. ¿Comprendido? En absoluto. Pero si crees que lo has visto todo, conserva esta información, porque el número 7 te dejará cuestionando la definición misma de la vida. Número 7. Colonias. Sabes qué es una colonia marina, ¿verdad? Como los corales, donde miles de pequeños organismos individuales se unen para formar una estructura más grande. Pues bien, en 2023, investigadores australianos descubrieron algo en aguas antárticas que está obligando a la ciencia a reconsiderar dónde termina el individuo y comienza la colonia. Encontraron una criatura, o más bien un organismo colectivo, que parece estar formado por al menos 5 especies diferentes de animales marinos, todas fusionadas en una única estructura viva. Hay partes que son claramente esponjas, secciones que definitivamente son corales, áreas que muestran características de anémonas, y luego hay componentes que nadie puede identificar. Y todos estos organismos diferentes comparten el mismo sistema de circulación de nutrientes. Déjame repetirte eso para que lo proceses. 5 especies diferentes de animales funcionando como un solo organismo, compartir nutrición, operando en sincronía. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre biología, simbiosis y evolución. Por supuesto, diferentes organismos pueden vivir en simbiosis, pero mantienen sus estructuras separadas. Aquí las fronteras literalmente se disolvieron. La teoría más radical propuesta es que bajo condiciones extremas de baja temperatura y falta de nutrientes en el fondo del océano austral, estos organismos han desarrollado una forma de cooperación que va más allá de todo lo que hayamos documentado. No solo están trabajando juntos, sino que se han convertido en uno, y nadie sabe cómo sucedió, si podría volver a suceder o si hay otras supercolonias ahí abajo que representan fusiones aún más complejas. La ciencia, literalmente, no tiene una categoría para clasificar esto. ¿Es un animal? ¿Hay 5? ¿Es un nuevo tipo de organismo que necesitamos crear una clasificación completamente nueva para describirlo? Por ahora, la respuesta a todas estas preguntas es: no lo sabemos. Y mira, ya estamos en la mitad de nuestra lista y las cosas se van a poner aún más extrañas de aquí en adelante. Si estás disfrutando de estos descubrimientos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la vida marina, deja un me gusta a continuación. Esto me ayuda mucho y me motiva a seguir trayendo más descubrimientos extraños
e inexplicables como estos. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. Hay mucho más contenido fascinante sobre los misterios del océano, los descubrimientos científicos locos y todo lo que la ciencia tradicional prefiere dejar de lado discretamente. Así que sigamos, porque el número 6 es posiblemente la criatura más inquietante de esta lista. Número 6. Gusanos. Probablemente no pienses mucho en los gusanos marinos, ¿verdad? Criaturas simples que viven en la arena o en las profundidades, comiendo detritos. Nada más. Pero en 2024, una expedición submarina cerca de respiraderos hidrotermales en el Atlántico Sur sacó a la superficie un gusano que está quitando el sueño a los biólogos evolutivos. Este gusano mide unos 30 centímetros de largo, tiene un color rojo intenso debido a la alta concentración de hemoglobina en su cuerpo. Y aquí está la parte que nadie puede explicar. No tiene boca, no tiene ano, no tiene sistema digestivo de ningún tipo identificable, pero de alguna manera está vivo, sano y se reproduce activamente. ¿Cómo sobrevive un animal sin comer? La respuesta obvia sería la simbiosis bacteriana, ¿verdad? Hay otros gusanos de los respiraderos hidrotermales que albergan bacterias dentro del cuerpo que producen nutrientes mediante quimiosíntesis. Pero cuando los científicos examinaron este gusano en el laboratorio, no encontraron bacterias simbióticas significativas. No encontraron ningún mecanismo de nutrición alternativo. Simplemente no hay nada allí que explique cómo esta criatura obtiene la energía para vivir. Algunos investigadores han sugerido que quizás el gusano esté absorbiendo nutrientes directamente a través de la piel de una manera que nunca se ha observado en animales complejos. Otros piensan que puede estar ocurriendo algún proceso metabólico completamente desconocido a nivel celular. E incluso hay quienes especulan que quizás estemos ante una forma de vida que está operando con una bioquímica tan diferente a la nuestra que nuestros métodos de análisis actuales simplemente no pueden detectarla. Lo que sabemos con seguridad es que este gusano se está burlando de nuestras teorías sobre las necesidades básicas de la vida animal. Y cada nuevo análisis solo profundiza el misterio. Pero espera, porque el número 5 te hará cuestionar si realmente conocemos nuestro propio planeta. Número 5. Tiburones. Ya conoces los tiburones, depredadores eficientes, evolucionados a lo largo de millones de años, en la cima de la cadena alimentaria. Ahora bien, ¿qué dirías si te dijera que encontramos un tiburón que aparentemente no envejece? En 2023, los investigadores capturaron accidentalmente un tiburón frente a la costa de Groenlandia que, cuando se analizó mediante la datación por radiocarbono del cristalino de su ojo, reveló que tenía aproximadamente 512 años. 512 años. Esta criatura nadaba por los océanos cuando Shakespeare escribía sus obras. Y lo más impresionante, ella se encuentra en perfecto estado de salud, sin signos de senilidad, sin deterioro tisular significativo. Aparentemente todavía es capaz de reproducirse. Ya se sabía que los tiburones de Groenlandia eran los vertebrados más longevos del planeta, pero 500 años simplemente destrozan todos los modelos anteriores. La pregunta que deja fascinados a los genetistas es ¿cómo? ¿Cómo evitan las células de esta criatura el desgaste del envejecimiento? ¿Por qué no se degradan los telómeros cromosómicos? ¿Qué mecanismos de reparación del ADN están funcionando que permiten medio milenio de vida sin fallos catastróficos? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender sobre la longevidad humana estudiando a este animal? Algunas investigaciones preliminares sugieren que el metabolismo extremadamente lento de estos tiburones, que viven en aguas heladas y se mueven muy lentamente, puede contribuir a su longevidad. Pero esto no explica del todo la ausencia de envejecimiento celular. Algo más está sucediendo aquí, algo que todavía no entendemos acerca de los límites biológicos de la vida animal. Y si estás pensando que medio milenio de vida es lo más extraño de esta lista, te digo que ni siquiera estamos cerca de lo más extraño todavía. Por cierto, mientras nos sumergimos profundamente en estos misterios oceánicos, quiero saber de ti. ¿Cuál de estos monstruos marinos te parece más aterrador y por qué? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer tus teorías e impresiones, y quién sabe, tal vez tu comentario se convierta en una discusión en el próximo vídeo. Número 4.
Ahora entramos en el territorio de lo verdaderamente alienígena. En 2022, un ROV de exploración profunda, uno de esos vehículos submarinos robóticos, capturó imágenes de una criatura flotando a 7.000 metros de profundidad que hasta el día de hoy no ha sido clasificada en ningún filo animal conocido. Simplemente no encaja en ninguna categoría existente. La criatura parece estar hecha de una sustancia gelatinosa semitransparente. No tiene simetría bilateral o radial reconocible. Parece cambiar de forma constantemente y, lo más inquietante de todo, no tiene sistema nervioso, circulatorio o digestivo visible, pero responde claramente a los estímulos ambientales. A medida que el ROV se acercaba, la cosa, y la llamo cosa porque literalmente no tenemos una palabra mejor, se contrajo y luego se expandió nuevamente, sugiriendo algún tipo de percepción y respuesta. Los biólogos que analizaron las horas de metraje están realmente confundidos. Algunos piensan que podría ser una forma de vida extremadamente primitiva, tal vez algo que evolucionó por separado de todos los demás animales hace miles de millones de años y permaneció oculto en las profundidades. Otros sugieren que puede ser una etapa de la vida de algún organismo ya conocido, una fase larvaria o reproductiva de algo más grande que simplemente nunca antes habíamos visto. Pero aquí está el problema. Los intentos de capturar ejemplares de esta criatura han fracasado. Se desintegra cuando se expone a cambios de presión. Las pocas muestras de tejido que lograron recolectar se licuaron antes de llegar a la superficie. Así que todo lo que tenemos son imágenes de algo que existe, que está claramente vivo, pero que no podemos estudiar adecuadamente con la tecnología actual. Es como tener pruebas de vida extraterrestre, pero no poder hacer ningún análisis significativo. ¿Frustrante? Inmensamente. ¿Fascinante? Absolutamente. Y el número 3 te hará repensar completamente el concepto de evolución convergente. Número 3. Imaginemos una criatura que se ve exactamente. Y cuando digo exactamente, me refiero a estructura por estructura, como un delfín, forma hidrodinámica, aletas, cola, incluso el patrón de nado. Pero no es un delfín, ni siquiera es un mamífero. Se trata de un pez óseo gigante descubierto en aguas profundas frente a Nueva Zelanda en 2023, que evolucionó hasta convertirse en un perfecto parecido a los delfines, pero de forma completamente independiente. La evolución convergente no es nada nuevo. Sabemos que ambientes similares generan soluciones similares. Por eso, los tiburones y los delfines tienen formas similares, a pesar de ser completamente diferentes. Pero estos peces no solo se parecen a los delfines superficialmente. Cuando los científicos realizaron resonancias magnéticas y estudios anatómicos detallados, descubrieron que había desarrollado estructuras internas que cumplen funciones casi idénticas a las de los órganos de los mamíferos marinos. Tiene una estructura similar al melón, ese órgano que utilizan los delfines para la ecolocalización, salvo que está formado por tejidos completamente diferentes. Hay algo que funciona como pulmones adaptados, pero son modificaciones de la vejiga natatoria. Incluso el cerebro muestra áreas ampliadas que corresponden a las complejas regiones de procesamiento sensorial que vemos en los cetáceos inteligentes. La pregunta que desconcierta a los biólogos evolucionistas es: ¿por qué esta convergencia es tan precisa? La evolución convergente suele dar como resultado soluciones similares, pero no copias casi exactas. Es como si este pez siguiera exactamente el mismo manual de instrucciones evolutivo que los mamíferos marinos, pero utilizando partes completamente diferentes. Y nadie puede explicar por qué la naturaleza repitió tan fielmente el proyecto. Algunos científicos sugieren que tal vez existan limitaciones físicas y ambientales tan fuertes en el medio marino que literalmente solo existan unas pocas soluciones viables para ciertos nichos ecológicos. Otros piensan que estamos subestimando dramáticamente cuán determinista puede ser la evolución cuando las presiones selectivas son lo suficientemente específicas. Cualquiera que sea la respuesta, este pez nos muestra que la vida puede ser mucho más predecible o mucho más extraña de lo que pensábamos. Y hablando de cosas raras, el número 2 pondrá a prueba tu propia definición de lo que es biológicamente posible. Número 2. Cangrejos. Todo el mundo conoce los cangrejos.
criaturas con un exoesqueleto duro, 10 patas y ojos en tallos. Básico. Pero en 2024, investigadores frente a la costa de Japón descubrieron un cangrejo que literalmente no debería poder existir según las leyes de la física y la biología tal como las conocemos. Este cangrejo, que mide aproximadamente 6 pulgadas de diámetro, vive a profundidades donde la presión del agua es tan extrema que debería aplastar cualquier exoesqueleto de piedra caliza. Estamos hablando de presiones superiores a 1000 atmósferas, el tipo de fuerza que convierte el metal en pasta. Pero este cangrejo no solo sobrevive allí, sino que tiene un exoesqueleto que es increíblemente fuerte y sorprendentemente flexible. Cuando los ingenieros de materiales analizaron muestras del exoesqueleto, descubrieron una estructura molecular que nunca habían visto en material biológico. Se trata de una matriz de cristales minerales entrelazados con fibras proteicas en una arquitectura tan compleja que los laboratorios de nanotecnología intentan replicarla para crear nuevos materiales industriales. Pero aquí está la parte verdaderamente inexplicable. Este exoesqueleto responde dinámicamente a la presión. Cuando la presión aumenta, la estructura se reorganiza en tiempo real para distribuir mejor la fuerza. Cuando la presión disminuye, vuelve a la configuración original. Es como si el cangrejo tuviera una armadura líquida biológica décadas antes de que la ciencia ficción imaginara el concepto. Y nadie, absolutamente nadie, puede explicar cómo un proceso evolutivo pudo haber desarrollado esto. La ingeniería requerida es tan sofisticada que algunos investigadores, medio en broma pero también medio en serio, dicen que parece un diseño inteligente, excepto que no lo es. Es pura evolución. De alguna manera, mediante prueba y error durante millones de años, la naturaleza creó un material que nuestros mejores ingenieros no pueden replicar por completo. Y este descubrimiento está generando patentes, inversiones en investigación de biomateriales y una reevaluación completa de lo que pensábamos que era posible en términos de estructuras biológicas en condiciones extremas. Antes de llegar al número 1, que sinceramente es tan extraño que pensarás que lo estoy inventando, permíteme hacerte una petición sincera. Si está disfrutando de esta inmersión profunda en los últimos misterios oceánicos, considere hacerse miembro del canal o hacer una contribución en Valeu de Mais, con la cantidad que pueda. Cada apoyo ayuda directamente a financiar investigaciones más profundas como esta y me permite dedicar más tiempo a brindarles contenido de calidad sobre ciencia y descubrimientos que normalmente no reciben la atención que merecen. Y desde el fondo de mi corazón, muchas gracias a todos los que ya os habéis apoyado. Vosotros hacéis esto posible. Y ahora sí, vamos al número 1. El descubrimiento más desconcertante, más desafiante y más absolutamente inexplicable de esta lista. Número 1. Preparado. En 2023, una expedición conjunta entre varias naciones encontró en la zona abisal del Océano Pacífico, esa parte más profunda que existe, una criatura que está literalmente reescribiendo el árbol de la vida. Los científicos lo han catalogado temporalmente como un nuevo filo, una categoría taxonómica tan fundamental que agregar una nueva significa encontrar una rama de vida completamente separada que se dividió hace miles de millones de años. La criatura se parece superficialmente a una estrella de mar, pero tiene 24 brazos en lugar de los tradicionales 5 o múltiplos de 5. Cada brazo contiene no solo un sistema nervioso independiente como sería normal, sino también cerebros distintos. 24 cerebros separados funcionando en un solo cuerpo. Y aquí está la parte que hizo que los genetistas literalmente recalcularan todo lo que creían saber sobre la evolución animal. Cuando hicieron la secuenciación genética, descubrieron que esta criatura no comparte los genes fundamentales que comparten todos los demás animales de la Tierra. Todos los animales, desde las esponjas hasta los humanos, comparten ciertos genes maestros que controlan el desarrollo corporal. Son tan antiguos y fundamentales que los llamamos genes Hox y están presentes en prácticamente todo lo que clasificamos como animales, excepto por esta criatura. Tiene un conjunto completamente diferente de genes reguladores del desarrollo. Significa que evolucionó este sistema de forma independiente, lo que sería extraordinariamente improbable, o representa un linaje evolutivo
que se separó tan temprano en la historia de la vida que desarrolló una biología del desarrollo completamente alternativa. Las implicaciones de esto son asombrosas. Significa que en las profundidades del océano puede existir todo un reino de organismos que operan con una bioquímica y procesos celulares fundamentalmente diferentes a los que estudiamos. Estamos hablando de vida que es técnicamente terrestre, comparte el mismo planeta que nosotros, pero en un nivel fundamental es casi tan extraña como la vida que podríamos encontrar en otro mundo. Y antes de que preguntes, sí, los hallazgos han sido revisados por pares. Sí, varios laboratorios independientes confirmaron los resultados. Y sí, esto está provocando un debate masivo en la comunidad científica sobre cómo clasificar esto y qué significa para nuestra comprensión del origen mismo de la vida animal en la Tierra. Algunos investigadores creen que esta criatura puede ser el representante vivo de un linaje del que todos los demás miembros se extinguieron hace cientos de millones de años. Un auténtico fósil viviente, pero no en el sentido de ser primitivo, sino en el de ser el último superviviente de una antigua explosión evolutiva que tomó un camino completamente diferente al del resto de la vida animal. Ahí lo tienes, 10 criaturas recién descubiertas que están haciendo que la ciencia cuestione supuestos fundamentales sobre la vida, la evolución y los límites de lo que es biológicamente posible, desde medusas que escuchan sonidos hasta cangrejos con armaduras imposibles, desde gusanos que viven sin comer hasta criaturas que pueden representar ramas completamente nuevas del árbol de la vida. ¿Y la parte realmente aterradora de todo esto? Hemos explorado menos del 5% de los océanos de la Tierra. 5%. El 95% del fondo marino permanece completamente inexplorado. ¿Cuántas otras criaturas hay ahí abajo que harían que incluso estas 10 parecieran normales? ¿Cuántos misterios aguardan aún en las fosas más profundas, en las llanuras abisales, en las cadenas montañosas submarinas que nunca hemos visto? La verdad es que nuestro planeta sigue siendo en gran medida un misterio. No necesitamos ir a Marte para encontrar lo desconocido. Está justo aquí, en las profundidades que cubren 2/3 de la superficie de la Tierra, esperando a exploradores lo suficientemente valientes y tecnología lo suficientemente avanzada como para revelar sus secretos. En el siguiente vídeo, os traeré las teorías más controvertidas sobre lo que realmente podría existir en las partes más profundas de los océanos, incluidas aquellas que la comunidad científica convencional prefiere ignorar. Créeme, no querrás perdértelo. Hasta la próxima exploración de las fronteras del conocimiento humano.